La política comparada y sobre todo la utilización del método comparado tiene un reto bastante importante al momento de desarrollar la investigación y es desde dónde se parte. Mientras que la teoría principalmente se convierte en la base de todas las investigaciones, aquí se busca más iniciar mirando los fenómenos. Es decir, cómo se encuentran referentes empíricos para a partir de ahí empezar a generar hipótesis y generar pues explicaciones. La idea del método comparado es que se convierte en un método que permite llegar como a otras conclusiones a partir de un diseño metodológico que tiene una serie de fases que parten primero de realizar un ejercicio descriptivo denso que permita recoger la mayor cantidad de información y definir objetos de estudio que superen más de un solo caso. Es decir, el método comparado se ha tratado de ver como una forma de tener criterios para comparar los países principalmente, porque se sugiere que se realice a partir de fenómenos macrosociales. Entonces lo primero es realizar este tipo de descripciones, seleccionar los casos que en este caso permitan tener esa información empírica, luego desarrollar las hipótesis que van a ser pues como objeto de la investigación y luego se realiza pues como todo el proceso de la comparación a partir de una definición de variables que tienen un alcance explicativo, es decir, que trata de encontrar fenómenos de causalidad que permitan pues como dar cuenta de los resultados y a partir de allí contrastar hipótesis anteriores o contrastar la misma hipótesis de investigación para tratar de llegar a procesos predictivos que permitan leer el fenómeno en otros contextos y llegar a nuevas conclusiones desde el estudio comparado. La idea del método comparado es que ha permitido diseñar dos sistemas de investigación muy importantes. El primero, el diseño de sistemas de máxima similitud, que parte de reconocer casos que comparten un contexto muy homogéneo y que al ser tan similar es en lo que se diferencian donde está la capacidad explicativa, es decir, eso es lo que incide en el resultado que vamos a analizar. Y el segundo es el diseño de sistemas de máxima diferencia, que parte de tener casos muy diferentes en contextos muy heterogéneos, incluso por fuera de las regiones, y poder ver en eso que se parecen es donde está la capacidad explicativa. Esos dos sistemas se reconocen pues como un resultado de toda la investigación que realizó John Stuart Mill a partir de esos métodos de concordancias y diferencias y de variaciones concomitantes, pero ajustado más a lo que ha propuesto la ciencia política, y es que llegar a unidades macrosociales, eso va a permitir un mayor desarrollo, en este caso a nivel de régimen político, que es donde se sugiere el nivel de análisis comparado, pero usted puede tener tanto casos muy homogéneos para comparar como casos heterogéneos. Lo que va a importar es cómo se desarrolla metodológicamente el acercamiento al fenómeno y al objeto de estudio. El método comparado tiene una dificultad que es la recolección de la información. Yo creo que la mayoría de estudios comparados son investigaciones con grupos conectados en varios países que requieren muchos recursos e implican acceso a la información. Ese acceso a la información es bastante restringido y a la hora de aumentar el número de casos se hace complicado por eso. Lo segundo es la financiación hacia las investigaciones comparadas ha sido bajita. Se pretende más como si la comparación fuera algo implícito, pero cuando usted hace el método comparado y para poderlo llevar a cabo hay que hacer explícita la comparación para volverla sistemática y diferenciarla pues de la comparación como una lógica mental diaria del ser humano, es cuando se trata de ver cómo esas investigaciones son poco financiables. Lo tercero es que construir conceptos es una dificultad también importante porque el concepto tiene que tener una carga empírica. Entonces hacer el concepto empírico, llegar a la operacionalización de las variables y tener pues como todo ese proceso de conceptualización es bastante complejo, pero es posible, pero sí se convierte pues como en una dificultad porque si usted no tiene conceptos de base empírica va a ser muy difícil hacer el estudio comparado. Y lo otro es que las conclusiones suelen estar en objetos fuertemente estudiados.
Es decir, el método comparado tiene más efectividad y funciona principalmente cuando hablamos de temas que tienen una amplia bibliografía en la literatura: la democracia, los sistemas políticos, los gobiernos, el legislativo, etc. Entonces, esto permite que esos casos o esos temas que son tan estudiados se pueda llegar a aproximaciones y a conclusiones diferentes a partir de la utilización del método, que no sería posible llegar de otra manera. Entonces eso se ha convertido pues también en un obstáculo importante, y es que obliga a que se estudien objetos con amplia bibliografía, con descripciones muy densas, porque realizar procesos descriptivos puede llevar años incluso. El método comparado tiene una ventaja muy grande, y es que permite elaborar un proceso de clasificación. Cuando uno realiza la clasificación y establece tipologías, ayuda pues como al ejercicio mental y a la categorización de los casos. La segunda ventaja es que el método comparado hoy está gozando de una amplia relevancia, porque permitió crear una conjunción entre los métodos cualitativos y cuantitativos que se han visto pues como de manera antagónica a lo largo de este desarrollo de las ciencias sociales. Y es que el método comparado permite una mistura muy importante, en donde ya no solo el dato tiene un corte cuantitativo, sino que se puede construir datos cualitativos a partir de esta forma en que se aproxima uno al fenómeno objeto de estudio. Otra ventaja es que nos está permitiendo llegar a nuevas luces en temas fuertemente estudiados, y es que esas conclusiones adquieren una relevancia principal al momento de la toma de decisiones. Entonces hoy el método comparado se está convirtiendo en el método principal, por ejemplo, de la ciencia política, y creo que en otras disciplinas también está cogiendo mucha fuerza a partir de los congresos que se vienen realizando y de las temáticas que se analizan en esos congresos. Entonces el método comparado se ha convertido en una estrategia muy útil, una herramienta muy importante, y también ha sacado de la zona de confort al investigador y lo ha llevado a la utilización de software que igualmente pueden tener datos cualitativos y que lo meten en un escenario pues de formación muy importante, en el que ya la especialización en este método se está convirtiendo en un criterio básico para realizar investigaciones de otro alcance. Los desafíos más importantes son la poca aproximación por parte de las carreras, de los pregrados, que no lo tienen como un objeto de interés. Digamos que hoy la ciencia política se ha preocupado por volverlo un curso obligatorio y por darle mayor profundidad al desarrollo, porque también implica una dificultad. Es un método que, al tener esta mistura, al tener esta novedad y al tener ese montón de herramientas que se vienen proponiendo, tiene serias dificultades por parte de las personas que no se han acercado de alguna manera, y que va a ser muy difícil. Entonces eso obliga a que el estudiante lo encuentre de manera autónoma y a que se desarrolle pues de manera autodidacta. Entonces eso va a ser un desafío pues grande para las universidades, tratar de establecerlo como algo más relevante, como algo que hoy tiene una importancia en el contexto mundial bastante significativa, y que va a permitir desarrollar investigaciones con otro alcance que pueden tener otro tipo de relevancia dentro de la academia.